Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast del día de hoy vamos a hablar acerca de los recursos de Jesús. Recursos son todas aquellas cosas necesarias para poder llevar a cabo el ministerio de Jesucristo. Nuestro amado Jesús hizo la obra por el poder de Dios. Y Dios usa a personas sencillas, apoyando a Jesucristo, para que así el Evangelio sea predicado, Jesucristo sea conocido y a través de Jesús sea el Padre exaltado. Dios quiere hijos. Por medio de Jesucristo somos hechos hijos de Dios, discípulos de Jesús. Entonces, Dios quiere hijos persistentes en creer en las promesas de bendición, en creer en la provisión, en el sustento, en la bendición, en la sanidad que el Padre quiere darnos a través de Jesús. Y también nuestro Padre quiere hijos persistentes en apoyar a Jesucristo, apoyar su obra, el Evangelio, para que sea llevado a cabo. En este podcast analizaremos y entenderemos un poco más al respecto de estos recursos de nuestro amado Señor Jesús. Jesús es el buen pastor. Él es simbolizado en la palabra como un pastor que cuida su rebaño de ovejas. Y eso lo podemos ver en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11. Jesucristo dice: Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Jesucristo vino a dar la vida para salvarnos. Si creemos en Él, si rendimos nuestras vidas a Él, Él nos da vida y salvación. ¿Qué más dice este texto? Mas el asalariado, es decir, aquella persona que trabaja por un pago, por dinero, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. En este texto, nuestro amado Señor Jesucristo describe su corazón. Él es ese pastor de pequeñas ovejas. Él las ama, las cuida, las alimenta con su palabra y está dispuesto a dar su vida por sus ovejas. Y de hecho, así sucedió. Él vino a morir en una cruz, a dar su vida por nosotros. Y Él dice que Él no es asalariado. Hay otras personas que son asalariadas, que no aman las ovejas. Ve venir el peligro, el mal, y ¿qué hace esta persona que es asalariada? Dice que esta persona huye. ¿Por qué? Porque trabaja por un pago, por un sueldo, por dinero. No aman las ovejas. Nuestro amado Jesucristo no es un asalariado. Él es el buen pastor. Él da su vida por sus ovejas. Por ti y por mí. Ese es el amor que Jesucristo ha manifestado. Por eso, si no conoces a Jesucristo, yo te invito a que rindas tu vida a Jesús, porque Él te ama. Al final de este podcast encontrarás una oración donde podrás rendir tu vida a Jesucristo, confesarle como tu Señor y tu Salvador.
pedirle a Jesucristo el perdón de tus pecados y recibirás gracia y perdón, porque Él es el buen pastor. Y a partir de ahí debes caminar con Jesús y ser esa oveja que se deja guiar por su pastor. Somos salvos por Jesús y debemos permanecer en Jesucristo. Consagra tu vida a Jesús. Jesús te ama. Y si tú ya has conocido a Jesucristo, más te has apartado de Él, has perdido tu amor por Jesús, te invito a que te arrepientas, que clames a Dios, que ores en el nombre de Jesucristo al Padre y pidas el perdón de tus pecados. Y te invito a que te ordenes tu vida, tu prioridad. Dale tu corazón a Dios, dale tu corazón a Jesucristo. Consagra tu vida a Jesús, permanece en Él, buscándole cada día en oración al Padre en el nombre de Jesús, leyendo su palabra, adorándole, exaltándole, conociéndole. Te invito a permanecer en Jesucristo. Él es el buen pastor. Jesucristo quiere tu corazón, no quiere tu dinero. Él no es asalariado. Nuestro amado Jesús vivió desprendido de las cosas materiales. No era preocupación, no era su afán. Él vino a servir. Nuestro amado Jesucristo no es un asalariado. Él no vino por dinero. Y esto lo vemos también manifestado en el libro de Mateo, de la Biblia, en el capítulo 8, versículo 19, que dice: vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Y qué le responde nuestro Señor Jesús? Le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No tiene dónde descansar. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro amado Señor Jesucristo, cuando estuvo en este mundo, no andaba enfocado en las cosas materiales. No compró una casa, ni un vehículo para transportarse. No tenía mayores bienes materiales. Su foco era servir y amar al Padre por sobre todo, y fruto de eso sirviendo al prójimo. Ese es nuestro Jesús. Y como sus discípulos, nos planteamos la vida con sencillez, no amando las cosas temporales. Si Dios te bendice con cosas materiales, gloria a Dios, pero no las ames porque son cosas pasajeras. Si Dios te ha concedido tener recursos, úsalos con generosidad, haciendo misericordia, ayudando a los necesitados. Y por sobre todo, usa tus recursos para servir a Jesús. Es el punto al cual debemos llegar. Porque nuestro amado Señor Jesucristo también dijo a los discípulos, los pastores que Él iba a enviar a predicar, en el libro de Mateo capítulo 10, versículo 9, les dice: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino. Es decir, no lleven dinero, recursos, porque el obrero es digno de su alimento, de su sustento. ¿Qué nos quiere decir nuestro amado Señor? Lo que está queriendo decir es que Él proveerá para su obra. El obrero es digno de mantención y son sostenidos por los discípulos de Jesús.
Aprendemos a través de esto que Dios usa a sus hijos. Y esos son los recursos de Jesús. Nuestro amado Jesucristo espera que apoyes su obra. Apoyes los obreros de Jesús, a sus pastores, no para enriquecer a un pastor, sino para mantener y apoyar la obra de Dios. Y este tema del dinero es delicado, porque la iglesia se ha contaminado con el dinero. Se ha mezclado con la riqueza. Pasó de ser una iglesia humilde y sencilla y se transformó en organizaciones que mueven muchos recursos. Se transforman en lugares de mercaderes, en avaricia, en lucro. Por eso que nuestro amado Jesucristo, en Lucas 19:45, dice que Él entró en el templo y comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en Él, haciendo negocios dentro de la casa de Dios. Que les dijo nuestro amado Jesucristo: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mi casa es casa de oración. La iglesia no es un club social. Tú vas a buscar a Jesucristo. Si tú asistes a una iglesia, pero esa iglesia no es casa de oración, donde se busca a Jesucristo, donde se busca a Dios en el nombre de Jesús, en oración, en su palabra, en actividades espirituales. Si eso no ocurre, entonces sal de ese lugar. Pídele al Espíritu Santo que te dirija donde debes ir, porque Dios purificará la iglesia. A la manera en que Jesucristo entregó su vida, muchos obreros de Dios siguen el mismo camino de servir a Jesucristo. Y es ahí donde los discípulos de Jesús deben apoyar la obra de Dios, la obra de Jesucristo, no para enriquecer a un pastor. Entonces hablamos antes de audacia para pedirle a Dios, y Dios ahora también te pide que tú seas audaz para apoyar su obra y servir a Jesucristo con tus bienes. Esto lo podemos ver en el ministerio maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Como les decía, nuestro buen Jesús, Él no andaba buscando enriquecerse. Él no estaba preocupado de tener casa, comodidades. Él servía al Padre y servía a el prójimo. Y vemos que nos dice el libro de Lucas en el capítulo 8, versículo 1 en adelante, habla de mujeres que sirven a Jesús. Dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Esa era la labor de nuestro amado Jesús: predicar, anunciar el evangelio por todas las ciudades, el evangelio del reino de Dios. Y dice: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, una mujer que había sido liberada de espíritus malignos que la atormentaban. Y también habla de Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, una persona de mucha autoridad. Y habla también de Susana y otras que le servían de sus bienes. Estas mujeres de distinta clase social contribuían sosteniendo el ministerio de Jesús, porque nuestro amado Jesucristo se dedicó a predicar el reino de Dios al prójimo.
Entonces vemos que los recursos de Jesús vienen de sus discípulos. Si nos vamos a el libro de Lucas, en el capítulo 5, versículo 1 en adelante, nos habla de que Jesús hace un milagro. Se llama este pasaje la pesca milagrosa. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él. Muchas personas se le acercaban para oír precisamente la palabra de Dios, que es la Biblia, el mensaje del Evangelio. Somos salvos por Jesús, le rendimos nuestras vidas a Jesucristo, le creemos, le obedecemos y permanecemos en Él, creyéndole, obedeciéndole. Amamos a Dios y le servimos. ¿Y qué ocurre? Nuestro amado Señor Jesucristo vio 2 barcas. Barcas son pequeñas embarcaciones que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando Jesús en una de aquellas barcas, la cual era de Simón Pedro, el apóstol Pedro, Jesús, ¿qué le dijo? Le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Es interesante este pasaje, porque Jesucristo le pide a Pedro, el cual se convertiría en su discípulo y apóstol, uno de los principales enviados por Jesús a predicar el Evangelio. Jesús le pidió su barca a Pedro, esta pequeña embarcación o bote. Le pidió que la pusiera en el mar, al lado de la orilla, y él la usó como un púlpito. Desde ahí predicaba nuestro Señor Jesucristo. Desde ahí enseñaba a la multitud. Entonces, esta pequeña embarcación de Pedro se transformó en un recurso que Jesús utilizó. A diferencia de las mujeres que servían a Jesús con sus bienes, como fue María Magdalena, Susana y Juana, aquí Pedro, Simón Pedro, le prestó la barca a Jesús. Jesucristo no tenía una barca, no tenía una embarcación. Él usaba esta embarcación de Pedro y desde ahí predicaba. Y si lees los evangelios, en la Biblia, te darás cuenta que no solamente Jesús predicaba desde la embarcación, sino que viajaba por el mar de Galilea de un lugar a otro, usando precisamente esta barca prestada. También era un lugar donde podía descansar, podía dormir, podía estar en comunión con sus discípulos. Esta barca prestada. Entonces, estos recursos, vemos cómo Dios los utiliza para su obra, los recursos de Jesús. Y de la misma forma, Dios espera que tú uses recursos que Dios te ha dado, no para enriquecer a un pastor, sino para mantener y apoyar la obra de Dios, para servir a Jesucristo. Como Dios siempre recompensa, vemos que en el caso de María Magdalena recibió una liberación, recibió una sanidad. En este caso, vemos que después de la prédica, cuando terminó de hablar, nuestro amado Señor Jesús dijo a Simón, le dijo, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Vayan, entren en el mar, utilicen esta barca que me han prestado para predicar y ahora úsenla para ir a pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Te haré caso, buen Jesús,
te obedeceré. ¿Y qué ocurrió? Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Con esto nuestro amado Padre Celestial nos enseña que cuando servimos a Jesús con nuestros bienes, con nuestros recursos, entonces Dios siempre recompensará. Jesús siempre hará milagros y Él bendecirá. Por eso te invito a no solo pedirle a Dios por tus necesidades, sino también te invito a tener misericordia con los necesitados y servir a Jesús con tus bienes. No para enriquecer a un pastor, sino para mantener y apoyar la obra de Dios. Para eso el amado Espíritu Santo te ha de guiar. Tú orarás y Dios te guiará. Tú debes colocar la actitud, la voluntad y el deseo de servir a Dios, de servir su obra. Si vamos a otro pasaje de la Biblia que habla acerca de la alimentación de 5,000 hombres. Dice en Mateo, el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 14. Saliendo Jesús, vio una gran multitud, muchas personas, y tuvo compasión de ellas. Ese es nuestro amado Señor Jesús. Tuvo compasión de sus ovejas. Él es el buen pastor, no es asalariado. Esto no es por dinero, esto es por compasión y amor. ¿Y qué hizo Él? Sanó a los que de ellos estaban enfermos. Si lees el texto, esto ocurrió después de que Jesús les predica, les anuncia el Evangelio. Dios es bueno y nos manifiesta su amor a través de Jesús. ¿Y qué dice a continuación? Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, ya se ha hecho tarde. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Entonces le dicen los discípulos más directos a Jesús: ya se ha hecho tarde, aquí es un desierto. Diles que se vayan y que compren en las aldeas algo de comer. ¿Qué les responde nuestro amado Señor? No tienen necesidad de irse. Dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Solo 5 panes y 2 peces. Para 5,000 personas, eso es nada. No te sirve de nada. Pero son los recursos de Jesús. Porque, ¿qué les dijo Él? Traédmelos acá. Nuestro amado Señor Jesucristo hizo el milagro. Multiplicó esos 5 panes y esos 2 peces en una cena para miles de personas. Pero tú tienes que creerle a Jesús, servirle con los pequeños recursos que tengas. No se habla de grandes cantidades, se habla de la actitud del corazón, de servir a Dios, de servir su obra, de hacer su voluntad. Entonces Jesús siempre Él hace el milagro. Él libera, Él multiplica, Él sana, y Él espera que sus discípulos aporten de esos pequeños, medianos o grandes recursos que puedan tener, no para enriquecer a un pastor, sino para apoyar la obra de Dios. ¿Qué hizo nuestro amado Jesucristo a continuación? Mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas.
y los que comieron fueron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Es decir, 5,000 hombres, a eso puedes sumarle probablemente 5,000 mujeres y probablemente como mínimo 5,000 niños. O sea, fácilmente 15,000 personas. Claramente esto es imposible para nosotros. Para Dios todas las cosas son posibles. Para Jesucristo todo es posible. Pero volvemos al punto. Jesús te pedirá que tú lo apoyes. Esto se hace en conjunto. Él predica y tú prestas tu barca. Él hace el milagro y tú apoyas su obra con panes y peces. Pero esto no es para enriquecer a los siervos de Dios. Ese es el punto. Esto no es por dinero. Esto es que la obra de Dios se cumpla. Y tú haces las cosas por Jesús. Haz las cosas por Él. Si vamos a otro texto de la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 3, habla de cuando Jesucristo fue ungido en Betania. Dice, estando él, Jesús, en Betania, en casa de Simón el leproso. Este Simón había sido sanado por Jesús. Y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume, de nardo puro, de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Esta mujer entra en el lugar donde Jesucristo se encuentra y derrama un vaso de perfume de mucho precio sobre Jesucristo. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? ¿Por qué dicen eso? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. En vez de ungir a Jesús con este perfume, pudieron vender ese perfume y comprar comida para muchos pobres. ¿Y qué responde nuestro Señor Jesús? Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Esta mujer ha hecho lo correcto. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis, les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Qué nos quiere decir nuestro maravilloso Señor Jesús? Que está bien que ayudes a los pobres. De hecho, hay una promesa de Dios que dice que a Jehová, a nuestro Padre Celestial, presta el que da al pobre. Tú cuando siembras ayudando al necesitado, Dios te lo pagará. Debes ayudar a los pobres. Pero aquí hay algo aún mayor. Dios es primero. Jesús es primero. Entonces, su reino es primero. Te invito a que uses también tus recursos en la obra de Jesús, no para enriquecer a un pastor, sino para mantener y apoyar la obra de Dios. Si oras a Dios, el Espíritu Santo te guiará. Si seguimos leyendo la Biblia, nos daremos cuenta que, como buen pastor, que es Jesús, Él vino a dar su vida por las ovejas. Murió en una cruz y al tercer día resucitó. Y con su muerte y resurrección nos dio salvación, nos dio vida. Y debemos permanecer en Jesucristo. Esa es la hermosa obra de amor del Padre a través de su Hijo Jesús. Entonces,
Cuando nuestro amado Jesucristo murió en una cruz, ¿qué ocurrió con su cuerpo? La palabra de Dios dice en el libro de Marcos, capítulo 15, versículo 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, era lo que se aproximaba después de la crucifixión de nuestro amado Señor Jesús. ¿Qué ocurrió en ese momento? José de Arimatea, un discípulo, miembro noble del concilio, el cual también esperaba el reino de Dios. Alguien importante que creyó en Jesús. ¿Qué hizo este hombre? Vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Recuerda que nuestro precioso Salvador, Jesucristo, murió en una cruz. Y morir en una cruz era sinónimo de maldición. Entonces este discípulo, José de Arimatea, no le importó ser un hombre noble, reconocido. Sencillamente él fue osado, fue a pedir el cuerpo de Jesús. No le importó lo que opinara Pilato, no le importó lo que opinaran los religiosos de su época. Solo él quiso servir a Jesús con audacia, con convicción, no solo para pedir osadamente, sino para dar, para honrar a Jesucristo. ¿Qué ocurrió? Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, porque a veces los que estaban en una cruz podían pasar días antes de morir. ¿Y qué hizo Pilato? Esta autoridad romana que finalmente hizo que Jesús fuera crucificado, siendo Jesús entregado por los religiosos de su tiempo. ¿Qué hizo Pilato? Haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Pilato, la autoridad romana, le entrega el cuerpo de Jesús a José de Arimatea. ¿Y qué ocurrió? El centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana para envolver el cuerpo, y quitándolo, lo envolvió en la sábana, y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Entonces este hombre noble, de autoridad y de recursos, honró a Jesús con poner su cuerpo en una sábana y colocarlo en un sepulcro. Esto es relevante porque él sirvió a Jesús con sus recursos en la muerte de Jesús. Y es relevante porque Jesucristo al tercer día resucitó y quedó de manifiesto a todos cuando la piedra que estaba en la entrada de ese sepulcro fue quitada y fue declarado a todos que Jesucristo resucitó y que esa tumba quedó vacía. Y finalmente ese sepulcro le fue devuelto a José de Arimatea. Dios usa los recursos de sus hijos, discípulos de Jesús, para que su obra sea desarrollada. Como hijos de Dios, de nuestro Padre Celestial, honramos a Dios con nuestros bienes, haciendo que su obra avance. Nuestro Padre ha declarado que su obra se hace no con ejército, ni con fuerza, sino con su espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces Dios usó a sus hijos, discípulos de Jesús, con los recursos necesarios para que su obra se desarrollara por su Espíritu. El Espíritu Santo hizo la obra por medio de Jesucristo. Así es como la obra de Dios avanza. Por eso nuestro amado Jesucristo no vino en riqueza a este mundo. No se mostró como un poderoso hombre acaudalado de recursos. Él nació en un pesebre, con humildad.
Nuestro amado Jesucristo no es un asalariado. Él no vino por dinero. Él es el buen pastor. Él da su vida por sus ovejas. Dios usará tus recursos para el servicio de Jesús. Por eso lo declara. Mateo capítulo 25, versículo 14. Dice, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Es decir, nuestro Padre nos ha dado recursos, talentos, capacidades, en distintos niveles a cada uno, de acuerdo a la capacidad de cada uno. Y tú eres responsable de administrar correctamente tus recursos, tus talentos. Tú los haces trabajar. En primer lugar, al servicio de Jesucristo, en la obra de Dios, porque Dios debe ser el primero en tu vida. Recuerda que Dios te recompensará, porque Él es fiel. Y nuestro amado Señor Jesucristo lo declaró. Y cualquiera que dé un vaso de agua, que sirva, que ponga un sencillo vaso de agua como un recurso a uno de estos discípulos, Jesús dijo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. El Evangelio es recibir gracia de Dios, es recibir amor de Dios, es recibir perdón y salvación por medio de Jesucristo. Y también es dar en primer lugar tu vida a Jesús. Y fruto de eso, harás misericordia con los necesitados y honrarás a Dios con tus bienes. Servirás a Jesucristo con tus recursos. Es importante notar que la iglesia primitiva, esto quiere decir los primeros cristianos, aquellos que escucharon el Evangelio de Jesucristo directamente o a través de sus discípulos, apóstol Pedro, Juan, Pablo, etc. Dice el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Es decir, aquí no era una religión, esto era un tener comunión y estar con Jesús, buscándole cada día en oración al Padre en el nombre de Jesús, leyendo su palabra, adorándole, exaltándole, conociéndole. La iglesia es casa de oración. Y es más, ellos dice que vendían sus propiedades y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Había generosidad. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esto no tiene relación con que debas vender tu casa. Esto tiene relación con que busques una vida sencilla donde le des tu corazón a Jesús, donde apoyes su obra, donde no quieras religiosidad, sino que quieras tener una vida con Jesús, una vida de comunión con otros hermanos, donde Jesús reine, donde el Espíritu Santo gobierne, porque ser cristiano es una forma de vida. Y estamos en el tiempo final, donde Dios ha visto la maldad, la rebelión y la violencia del hombre, y fruto de eso su presencia se aparta. Y también se está apartando cada día más de las iglesias en general. Muchas iglesias son religión, son hipocresía, son lucro. La religión actual
se ha corrompido por el dinero, por la codicia del hombre. Y la presencia de Dios también se aparta de esos lugares. Fruto de todo esto es que la violencia, la maldad, se está cada día levantando con más fuerza. El hombre ha escogido ser rebelde. La iglesia cristiana en general ha escogido la hipocresía. No quiere amar y buscar a Jesús, quiere religión, quiere sencillamente cumplir con cosas para tener una conciencia tranquila. Pero eso no es ser cristiano. Cristiano es que rindas tu vida a Jesús por completo. Tú vas a seguir trabajando, seguirás estudiando y cumpliendo con tus responsabilidades. Mas el primer lugar en tu vida será para Jesucristo. Y a través de Él el primer lugar será de Dios, de tu Padre Celestial. Entonces la prioridad que tendrás al llegar a tu casa después de haber trabajado en el día será tener comunión con Dios. Y durante el trabajo igual permanecerás en comunión con Jesús, porque ser cristiano es una forma de vida donde recibes todo de parte de Jesús: salvación, gracia, perdón, sanidad. Y también das tu vida a Jesucristo y pones tus recursos para servir a Jesús. En medio del tiempo actual que nos encontramos con violencia y maldad, vemos cómo las tinieblas se levantan, cómo aumentan los terremotos, los incendios anormales, los desastres naturales, las enfermedades, las pestes, la guerra. Y estamos muy cerca de comenzar con la tribulación final. El tiempo de mayor angustia. Va a aparecer al anticristo. Perseguirá a los cristianos. Será un destructor. Pero nuestro amado Jesucristo lo va a vencer en su segunda venida. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él ya pasó por la cruz, resucitó y venció. Y en su segunda venida, ahora viene como Rey. Viene a gobernar. Y como iglesia cristiana, como cristianos que amamos a Jesús, estaremos con Jesús. Serviremos en ese reino milenial. 1000 años de gobierno de Jesucristo. Nos aproximamos a ese gobierno. Pero antes viene este tiempo de tribulación. Y necesitas consagrar tu vida a Jesucristo. Necesitas permanecer orando, leyendo su palabra, buscando su presencia, adorándole, sirviendo a Jesús con tu vida, con tus recursos. Debes darle tu vida a Dios. Cumplirás con tus responsabilidades, con tu familia, con los tuyos. Jesucristo lo dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Cumplirás con lo que este mundo exige, mas tu vida tiene que ser de Jesús. Si te consagras a Él, serás guardado por Dios, protegido en medio de las cosas que vendrán. Llegado el momento, serás arrebatado por Jesucristo. Pero debes permanecer en Jesucristo. Dice nuestro amado Señor Jesús: no permitas que vuestros corazones se carguen con la glotonería y la embriaguez, con la codicia, con el afán. No permitas que las cosas materiales dominen tu vida. Mantente sobrio, límpiate del pecado, apártate de toda clase de orgullo, de inmoralidad, de maldad, de injusticia, de rebelión,
Apártate de la violencia, apártate de la mentira, apártate del pecado. Consagra tu vida a Jesucristo cada día. Ama a Jesús. Tienes que llegar a amar a Dios con todo tu corazón, con ese amor ágape, que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Clama a Dios para que el Espíritu Santo te guíe a la iglesia que debas asistir. Y sirve a Jesús con tu vida y con tus bienes. Tengas muchos o pocos recursos. Esto no es por dinero, esto es por compasión y amor. Porque la obra de Dios Él la hace por su Espíritu, Él la hace con hijos, discípulos de Jesús que están dispuestos a rendirse a Jesucristo y que rinden por sobre todas las cosas su vida, para que, como dice el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 36, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es decir, debes velar, debes orar, debes mantenerte con un corazón limpio, amando, buscando, obedeciendo a Jesús, sirviendo a Jesús con tus bienes, con tu vida, por sobre todas las cosas. Dale tu corazón a Jesucristo, tus motivaciones, tus intereses, tu vida. Dale tu corazón a Dios, ámalo con todo tu ser, para que seas digno de escapar de las cosas que vendrán. Si te mantienes en Él, si lo buscas, pides dirección, el amado Espíritu Santo te guiará. ¿Qué hacer? ¿A qué iglesia cristiana ir? ¿Cómo servir a Dios con tus recursos y cómo servirle con tu vida, con todo tu ser? Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón, porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas
insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.